¿Están listos, chicos? Sí, maestra, estamos listos. No los escucho. Sí, maestra, estamos listos. Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a hablar, ahora sí vamos a hacer los problemas de propiedades coligativas. Significa peligro. La clase anterior estuvimos viendo lo correspondiente a la teoría, entonces ahora vamos a ver lo correspondiente a los ejercicios. El primer problema que vamos a resolver es calcular la constante ebulloscópica para el agua y para el etanol y la constante crioscópica para el agua y el etanol. Búsquelo, ahí están en el manual, en las dos propiedades coligativas, que es en congelación y en ebullición. En ambas allí están los dos ejercicios. Entonces, vimos la clase pasada en la teoría que esta es la fórmula para calcular la constante ebulloscópica. Si se fijan, es muy parecida a las dos, solo que aquí es ebulloscópica y aquí es crioscópica. Aquí vamos a usar delta H de vaporización, mientras que aquí vamos a buscar delta H de fusión. Vamos a ir a las tablas de Larkins, ya habíamos dicho, hay que buscar tanto la temperatura de ebullición del solvente, aquí, como su delta H de vaporización. Y ya habíamos explicado por qué era 1000 entre masa molecular del solvente, porque acuérdense que delta TB, que es el aumento ebulloscópico, es la KB por la molaridad. Y la molaridad son moles de soluto entre kilogramo de solvente. Kilogramo, un kilo tiene 1000 gramos, por eso es 1000 entre la masa molecular del solvente. Entonces vamos a comenzar. Ya sabemos que el agua a cuánto hierve, eso ya lo sabemos. La temperatura de ebullición del agua es a 100 Celsius, o sea, 373 Kelvin. Y buscamos también en el Atkins y vemos que el delta H de vaporización del agua es 40.656 joules sobre mol Kelvin. Y entonces vamos a sustituir los datos. KB va a ser igual a 8.314 por 373 al cuadrado. Esto es bien importante porque luego se lo tragan el cuadrado y no les da. Ya nos exhibiste. Entre 40.656 por 1000 entre 18, que es la masa molecular del agua. Realizamos esta operación y van a ver que nos da 0.512. Maestra, pero me da Kelvin sobre molar. A ver, jóvenes, vamos a recordar que la diferencia en Celsius es la misma diferencia en Kelvin. Por eso tú la vistes así en Química General 2.512 Celsius sobre molar. Pero es la misma diferencia en Celsius que en Kelvin. Por eso el resultado es correcto, ¿sí? Y hacemos lo mismo para el etanol. Vamos a buscar su temperatura de ebullición y vemos que su temperatura de ebullición es 337.2 Kelvin. Y buscamos su delta H de vaporización y vemos que es 35.270. Y entonces hacemos la misma operación, que es 8.314 por su temperatura de ebullición al cuadrado entre 35.270 por 1000, y ahora ya no es 18, ahora su masa molecular es 32 del etanol. Hacemos entonces la operación y nos da 0.8576 Kelvin sobre molar, que ya habíamos visto que es la misma diferencia en Celsius sobre molar. Esto es en cuanto a la constante ebulloscópica. Hacemos lo mismo, pero ahora para la crioscópica. Aquí está. Dijimos que aquí, en vez de ser temperatura de ebullición, va a ser la temperatura a la que funde el hielo, que ¿cuál es? 0 Celsius, o sea, hace 273 Kelvin. Y buscamos en el Atkins el delta H de fusión del hielo, o sea, del agua, y buscamos que es, y encontramos que es 6008. Y entonces ahora sí volvemos a hacer las mismas operaciones. 8.314 por 273 al cuadrado, no lo olviden, entre 6008 por 1000 entre 18, que es la masa molecular del agua. Y hacemos lo mismo ahora para etanol, solamente que vamos a buscar su temperatura de fusión y encontramos que su temperatura de fusión en el Atkins es 156 Kelvin y que su delta H de fusión es
4600 joules, ¿sí? Entonces sustituimos otra vez los datos, que es 8.314 por su temperatura de fusión al cuadrado, entre su delta H de fusión, que es 4600 por 1000 entre 32. Hacemos la operación y eso nos da la constante crioscópica del etanol, que es 2.023 Kelvin sobre molar, que ya dijimos que es la misma diferencia en Celsius. De miserables que sufren depresión, patéticos, pobres almas en desgracia que sufren necesidad. Bien, ahora vamos a resolver un problema parecido al problema número 3 de ebullición del manual de Físico 2, pero yo le quise cambiar los datos y yo quise tomar 250 gramos de sacarosa y 950 gramos de agua, ¿ok? Entonces, muy parecido a esto, ustedes nada más van a poner los datos que están en el problema número 3 del manual y lo van a volver a hacer, ¿está bien? Entonces, va. Yo tomé 250 gramos de sacarosa con 950 gramos de agua y me preguntan que calcule la temperatura de ebullición de la solución a una atmósfera. Eso fue lo que tú vistes en Química General 2. Claro, sí, ¿cómo no? Te decían, a una presión atmosférica de una atmósfera, calcula la temperatura de ebullición de la solución. O calcula la temperatura de ebullición de la solución en la costa. Es lo mismo, ¿sí? Y ahora el inciso B es que calcules la temperatura de ebullición de la solución, pero a una presión diferente de una atmósfera. Esto ya es Físico 2, es 0.84 atmósferas. Entonces, vamos a hacer primero el inciso A. Para los dos tenemos que recordar nuestras fórmulas que vimos en Química General 2. Temperatura de ebullición de la solución es igual a temperatura de ebullición del agua pura más delta TB, ¿sí? ¿Y qué es delta TB? Es el aumento ebullioscópico, que es igual a la KB por la molaridad. ¿Qué es la molaridad? Los moles de soluto entre kilogramo del agua. Y acabamos de calcular la KB del agua, que dijimos que valía 0.512 Celsius sobre molar o 0.512 Kelvin sobre molar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular los moles de la sacarosa, que es 250 gramos, que fue lo que me dieron de dato, entre su masa molecular, que es 342. Y eso me da 0.73099 moles. Ya que tengo los moles, los tengo que dividir entre los kilogramos. Kilogramos de agua, que es 0.95, y me da una molaridad de 0.76946 molar. Ya que tengo la molaridad, ya puedo sacar el delta TB, o se hace el aumento ebullioscópico, que es la multiplicación de la KB, 0.512, por esta molaridad, y me da 0.39396 Celsius, que la diferencia en Celsius es la misma en Kelvin, por lo tanto es el mismo valor en Kelvin. Ya sabemos que el agua pura hierve en la costa, o sea, a una atmósfera, ya sabemos que hierve a 100 Celsius, ¿sí? Entonces, por eso aquí pusimos 100 Celsius. 100 Celsius más este aumento ebullioscópico, esta es la temperatura de ebullición de la solución. 100.3939 Celsius. ¿Cómo sería en Kelvin? Pues es lo mismo, 373 más este aumento ebullioscópico me da 373.3939 Kelvin. Esto tú ya lo vistes en Química 2. Ahora nos vamos a ir a Físico-Química 2. En Físico-Química 2 no es solamente calcular a una atmósfera, sino una presión diferente de una atmósfera. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues con la ecuación de Clausius-Clapeyron que ya vimos en esta unidad. ¿Cuál va a ser mi dato 1? El agua hierve a 100 Celsius, o sea, 373 Kelvin y una atmósfera.
Ahora voy a buscar la temperatura 2 a una presión de 0.84 atmósferas. Y ya sabemos que el delta H de vaporización del agua es 40.656. Sustituyo mis datos, voy haciendo mi operación, como ya sabemos hacerlo, y calculamos la temperatura 2. Esa temperatura 2 me da a mí 368.1045 Kelvin, que esa es la temperatura a la que va a hervir el agua pura a esta presión de 0.84, ya no es una atmósfera, que también son 95.1045 Celsius. Y entonces ahora sí, volvemos a ampliar nuestra fórmula, ¿sí? Pero ahora ya no voy a poner 100, voy a poner lo que me dio de la fórmula, que es 368.1045 Kelvin, más este delta TV. El delta TV no cambia, porque tenemos la misma cantidad de sacarosa y de agua, ¿sí? Entonces el delta TV va a ser el mismo, 0.39396. Aquí está ya, y me da 368.4985 Kelvin. O lo podemos hacer también en Celsius, no hay ningún problema. ¿Para qué o qué? Y nos da un valor de 95.49846 Celsius. ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! Bien, entonces ahora vamos a hacer el mismo problema, pero ahora con congelación. ¿Está bien? Entonces vamos a prestar atención. Vamos a tomar los mismos gramos de soluto y de agua y lo vamos a calcular a una atmósfera y también a 0.84 atmósferas. Sabemos que TF de la solución es igual a TF del solvente puro menos delta TF, que es descenso crioscópico. Delta TF es igual a KF por molar y molar es moles de soluto entre kilogramo de solvente. Acabamos de calcular la KF del agua y dijimos que era 1.86 Celsius sobre molar o 1.86 Kelvin sobre molar porque la diferencia es la misma, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular los moles de la sacarosa, que son 250 entre su masa molecular, y me da 0.730994 moles, y lo voy a dividir entre los kilogramos de agua que tengo, que son 0.95, y me da una molaridad de 0.76946 molar. Esa molaridad la voy a multiplicar ahora por la constante crioscópica, que es 1.86, y me da un valor de 1.43119 Celsius, que también es la misma diferencia en Kelvin. Y entonces ya sabemos que el agua congela a una atmósfera a 0 Celsius. Le resto este número y me da menos 1.4311 Celsius. O si lo hacemos en Kelvin, me da 271.56 Kelvin, ¿sí? Hasta aquí tú lo hiciste en Química General 2. Ahora nos vamos a ir a Fisicoquímica 2. Híjole, yo creo que no se va a poder. Estamos hablando de congelación, estamos hablando que está interviniendo un sólido. Vimos que a quienes les afectan más los cambios de temperatura y presión son a los gases. Por eso empleábamos, cuando son gases, la ecuación de Clausius-Clapeyron. Mientras que cuando hablamos de sólidos, que no les afectan tanto los cambios de temperatura y presión, vimos la ecuación de Clapeyron, ¿sí? Esta fue la ecuación que vimos de Clapeyron, que era logaritmo de temperatura 2 entre la 1 es igual al cambio de volumen de fusión entre el delta H de fusión por presión 2 menos presión 1. A ver, maestra, córtale tantito. ¡Córtale, mi chavo! ¿Qué te pasa, mi chavo? Ahora ya me estás hablando de fusión. ¿Quién te entiende? A ver, muchachos, vamos a recordar. El paso de sólido a líquido se llama fusión. Y el paso de líquido a sólido se llama solidificación o congelación. Mientras que para fusión ir de sólido a líquido es agregar calor,
para congelación es quitar calor, ¿sí? Entonces, ya tenemos nuestros datos y sabemos que el agua congela a 0 Celsius, a 273 Kelvin, y una atmósfera. Ahora lo vamos a buscar a 0.84 atmósferas. ¿Cuál es esa temperatura? Habíamos visto cómo se sacaba el cambio de volumen de fusión, que es el volumen del líquido menos el volumen del sólido, que ya habíamos hecho un problema. Regrésense en los apuntes y lo van a encontrar, y vimos que el volumen del agua líquida era 0.018 litro por mol, y que el volumen del agua sólida es 0.01974 litros por mol, y el delta H de fusión del agua es 6008 joules por mol. Yo no puedo mezclar vacas con chicles, muchachos. ¿Y quién lo decidió? No puedo mezclar litros con joules. Entonces teníamos que convertir estos joules a litro-atmósferas. Convertido es 59.2955 litro-atmósferas. Y entonces ahora sí, litros con litros se van a eliminar. Y atmósferas con atmósferas también se van a eliminar. Entonces ahora sí hacemos esta operación y nos va a quedar esto, y calculamos la temperatura 2, que es 273.00128 Kelvin. Como vemos, casi no cambió. Eso es correcto, porque acuérdense que a los sólidos casi no le afectan los cambios de temperatura y presión. Por eso nos dio muy parecido a 0. Entonces, ya que tengo este dato de esta temperatura, esa es la temperatura de congelación o de fusión también, porque es el mismo punto del agua pura. Ahora ya nada más es aplicar nuestra fórmula de la solución. Ya teníamos el descenso crioscópico, aquí está, ya lo tenemos. Y entonces ya nada más a este solvente puro le resto el descenso crioscópico debido a la solución, y me da 271.57 Kelvin o menos 1.43 Celsius, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia con el problema que vimos hace rato? No lo sé, tú dime. El que vimos hace rato era ebullición. Allí estamos hablando del paso del líquido a gas, es al que más le afecta los cambios de temperatura y presión, por eso ampliamos la forma de Clausius-Clapeyron. Pero como aquí está interviniendo un sólido, los cambios que vaya a haber de temperatura y presión, aquí están comprobados, casi no le afectan. ¿Están de acuerdo o no? Y entonces ya pudiendo tener esa temperatura de congelación del agua pura a 0.84, ya podemos sacar la temperatura de congelación de la solución. Oh, shit. Here we go again. Bien, ahora vamos a resolver el problema número 5 del manual de Físico 2. Este está un poquito trabajoso. Why are you running? Why are you running? Dice, cuando se disuelve 0.55 gramos de un soluto X con una masa molecular de 110.1 gramos por mol en 100 gramos del solvente A con una masa molecular de 99.1 gramos por mol, se obtiene un descenso crioscópico de 0.382 Celsius. Si la temperatura de congelación del solvente puro es 45 Celsius y luego se prepara una disolución. A ver, hasta ahí vamos a resolver primero el inciso B, que es el fácil, que es calcular la constante crioscópica del solvente. Entonces empezamos. ¡Ya valió madre! Vamos a recordar que TF de la solución es igual a TF del solvente puro menos delta TF. ¿Cuál es la temperatura de congelación de la solución? Es la resta, que es 44.618 Celsius. ¿Qué es delta TF? KF por molar. De aquí vamos a recordar que molar es moles de soluto entre kilogramos de solvente. Entonces los moles de soluto X, que es este de aquí, es sus gramos
entre su masa molecular y me da 0.004995 moles de soluto X. Ya podemos calcular su molaridad, que es estos moles de soluto entre los kilogramos de solvente, que es 0.100 kilogramos, y me da una molaridad de 0.4995. Ya que tengo la molaridad, voy a recordar, aquí está mi fórmula, que delta TF es igual a KF por molar. Despejo KF y este está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces es el delta TF, que ya me lo dieron, que es 0.382, entre su molaridad, que es 0.4995, nos da una KF del solvente A de 7.6469 Celsius sobre molar. Ya tenemos el inciso B. Ahora sí ya podemos seguir leyendo para contestar el inciso A y el inciso C. ¿Qué es esto? ¿El día de destruir a Max Steel? Me dice ahora lo siguiente. Si luego se preparó una disolución que contenía 0.4372 gramos de un soluto Z, o sea, quien sea, disuelto en 96.5 gramos de ese mismo solvente A, se obtiene ahora un descenso croscópico de 0.467 Celsius. Calcule el inciso A, la masa molecular del soluto Z y el delta H de fusión del solvente A. Entonces empezamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? TF de la solución, pues es TF del solvente puro menos delta TF, que es este 45, que aquí ya lo teníamos, aquí está, menos este delta TF, aquí está, me da 44.533 Celsius. Ahora, ¿qué? Si delta TF ya lo habíamos visto, si ya habíamos visto que delta TF es igual a KF por molar, yo puedo sacar de aquí, de esta fórmula, yo puedo sacar la molaridad, ¿cierto? Que es, este está multiplicando la KF, ¿cómo pasa? Dividiendo, ¿está bien? Entonces esta era mi fórmula, aquí está también si no la ven. Entonces este está multiplicando, pasa dividiendo. La molaridad de la solución B es igual al delta TF, que ya tenemos aquí, que es 0.467 entre la KF del solvente puro, que es la que calculamos, que es el inciso B, y me da 0.06107 molar. Ya que tengo la molaridad, voy a recordar que es molar, moles de soluto entre kilogramos de solvente. Molaridad ya la tienes en kilogramos también. Despeja moles de soluto, este está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, si esta es tu molaridad, 0.06107 por tus kilogramos de solvente, que ahora son 0.0965 kilogramos, me dan estos moles de soluto, 0.005893. ¿Qué son moles de solutos? Gramos entre masa molecular. Este está dividiendo, pasa multiplicando, y este que está multiplicando pasa dividiendo, y masa molecular del soluto es gramos entre moles. Gramos de soluto aquí están escritos, 1.4372, entre los moles de soluto que nos dieron, que son 0.05893, y esta es la masa molecular del soluto Z, que es 74.186 gramos por mol. Lo único que me falta hacer es sacar el delta H de fusión del solvente puro. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Entonces, habíamos visto esta fórmula para calcular el KF de cualquier solvente, acuérdense que lo vimos hace ratito. Entonces, de aquí voy a despejar delta H de fusión, este está dividiendo, pasa multiplicando, y ahora el KF que está multiplicando va a pasar dividiendo. La R ya no la sabemos, como estamos hablando de joules, es 8.314. La temperatura del solvente puro, aquí no la dieron, aquí está, pero este está en Celsius, la tengo que convertir a Kelvin, que es 318,
y es 318 al cuadrado. Y entonces lo voy a dividir entre la KF que me dio aquí, que acuérdense que la diferencia en Celsius es la misma en Kelvin, por eso la puedo poner aquí. Y aquí es 1000 porque es molar, entre la masa molecular del solvente, que ya no lo vieron, que es 99.1, realizo mi operación y ese es el delta H de fusión del solvente puro que me da 10.895.6339 joules sobre mol Kelvin. ¡Eso fue horrible! ¡Fue horrible! Bien, ahora vamos a realizar el problema 3 de presión osmótica, ¿sí? Está escrito lo siguiente: a 298 Kelvin se coloca una disolución que contiene 20 gramos de hemoglobina en 1 litro de solución. En el equilibrio, la altura de la columna fue 77.8 milímetros. ¿Cuál es la masa molecular de la hemoglobina? Si la densidad de la solución es 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, y recuerde que una atmósfera son 1.03 por 10 a la 5 pascales. Lo primero que tenemos que hacer es recordar nuestras fórmulas de presión osmótica. Presión osmótica es igual a molar por R por T. O también acuérdense que presión osmótica es la presión que se opone a la ósmosis. Por eso es altura por densidad por gravedad, solamente cuidando que la altura esté en metros, que la densidad esté en kilogramos sobre metro cúbico, y la gravedad vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, lo que nos da igual a pascales. Y acuérdense que la presión osmótica siempre está en atmósferas, por eso nos dieron la conversión. Entonces empezamos. Nuestro dato está en altura, está en milímetros, hay que convertirlo a metros dividiéndolo entre 1000 y nos da 0.0778 metros. Ahora que ya tengo la altura, ya tengo la densidad lista porque está en kilogramos sobre metro cúbico y ya tengo la gravedad. Y nos da un valor de 763.218 pascales. Hago la conversión de pascales a atmósferas y me da 0.007409 atmósferas. Ya la tengo en atmósferas. Ahora recordamos que pi es igual a molar por R por T. Despejamos de aquí molar. Entonces molar nos da pi entre RT. Ya tengo esta presión osmótica que es 0.007409. Lo voy a dividir entre la constante de los gases, que es 0.0821, lo multiplico por la temperatura en Kelvin y me da 0.003028667 molar. ¿Qué es molar? Moles de soluto entre litro de solución. Este ya lo tengo y este también. Despejo moles de soluto y como me dijeron 1 litro de solución, pues es los mismos moles de soluto. ¿Qué son moles? Gramos entre masa molecular. Despejo masa molecular y me queda gramos de soluto entre moles de soluto. Los gramos de hemoglobina eran 20 y lo divido entre los moles de soluto que me dieron y me da 66.035 gramos por mol, que si lo dividimos entre 1000 nos da 66.035 kilogramos por mol. Eso es todo, amigos.